Moisés, un hombre marcado por misteriosas visiones y por la voz de lo divino, emergía entre la multitud. Con el rostro esculpido por la fe y la determinación, había escuchado el eterno llamado de libertad, la promesa de una tierra donde el sol acaricie con suavidad y el viento lleve consigo cantos de redención. Aquella noche, en el silencio roto solo por susurros de plegarias y murmullos de fe, se reunieron en un oasis escondido entre las arenas. Cada mirada era una oración, cada latido, un testimonio del deseo inquebrantable de renacer. Mientras las sombras danzaban y el horizonte empezaba a clarear, un anciano sacerdote, con los ojos repletos del conocimiento de los tiempos, interpretó en el firmamento señales inusitadas. Los astros parecían trazos de un mapa sagrado, y en esa coreografía celeste se esbozaba el inicio de un viaje que transformaría la historia de su pueblo. Con voz resonante, Moisés proclamó: «Hoy dejamos atrás la opresión, hoy emprendemos el éxodo hacia la promesa. Que la fe guíe cada paso y la esperanza ilumine nuestro sendero». Pero justo cuando las primeras luces del alba resaltaban la silueta de las caravanas y los rostros llenos de coraje, un murmullo inquietante emergió de la vastedad del desierto. Algo se movía en la lejanía. No era solo el viento, sino el preludio de un destino incierto que aguardaba tras la siguiente duna. Qué oscuros augurios se ocultaban en ese horizonte que comenzaba a despuntar. Con el alba firmemente avanzando, los rayos dorados se filtraban entre las sombras que aún retumbaban en la memoria de la noche. Las caravanas se movían con cautela, sus huellas marcadas en la arena fresca, aún sin la abrasadora violencia del sol. A lo lejos, el misterio que había inquietado a todos la noche anterior comenzaba a tomar forma. Contornos oscuros y etéreos se deslizaban con el ritmo del viento, como presagios de un destino ineludible. El sonido de pisadas acompasadas parecía resonar desde el horizonte, fundiéndose con el murmullo del desierto. No se trataba solo de la fragilidad de la luz matutina, sino de una marcha casi ancestral que despertaba ecos en el corazón de cada hombre y mujer que anhelaba la liberación. Moisés, adelantándose con paso firme y mirada penetrante, levantó la voz para calmar y encender el espíritu de sus compañeros. «Hermanos y hermanas, hoy enfrentamos no solo lo visible, sino lo insondable que se ocultaba tras estas dunas. La fe que nos impulsa es más fuerte que cualquier sombra que pretenda sumirnos en el temor. Nuestro destino es la promesa de una nueva vida, y por ello, cada uno de nosotros es parte de esta epopeya divina». Sus palabras eran un bálsamo que disipaba las dudas, impregnando el ambiente de un coraje casi palpable. Mientras tanto, la figura en el horizonte se volvía más definida, y la incertidumbre se mezclaba con una inquebrantable determinación. ¿Serían meros heraldos del caos o símbolos de una prueba mayor que el Altísimo había dispuesto para forjar su redención? Cada instante se cargaba de significados profundos, dejando al pueblo en un tenso limbo entre la expectación y el deseo de avanzar. La transición del crepúsculo a la aurora marcaba el fin de una etapa de incertidumbre y el inicio de una travesía llena de desafíos épicos. Con cada paso, la sed de libertad se transformaba en una sinfonía de esperanza y valentía, dejando a todos en la antesala de lo desconocido, donde la siguiente página de su historia prometía revelar secretos aún más asombrosos. A medida que la caravana se adentraba en el ardiente mar de arena, el sol se alzaba con un ímpetu implacable, intensificando la escasez de sombra y el ardor en cada paso. Los rostros, marcados por el cansancio y la determinación, se entrelazaban en un silencio reverente, donde cada suspiro parecía narrar una historia de anhelada libertad. La inmensidad del desierto guardaba secretos esquivos, pero aquella mañana un presagio inesperado se dibujaba en el horizonte. Un sutil movimiento entre dunas que hablaba del inminente desafío. En lo alto de una duna prominente, Moisés observaba con ojos sabios y atentos. Su mirada se posaba en aquella línea donde el cielo y la tierra se fundían en un destello enigmático. Sin apartar la vista, concibió un coraje inexplorado, confiado en que la fe guiaba cada paso en un camino que desafiaba las leyes del tiempo y del espacio. El murmullo del viento se volvía voz ancestral, anunciando que el destino, en su infinita sabiduría, ya tejía los hilos de su liberación.
Justo cuando la brisa comenzaba a intensificarse, anunciando la llegada de una tempestad, la comunidad se preparaba para enfrentar lo desconocido, sintiendo que su viaje se transformaba en algo mucho más trascendental que una simple huida. La inminencia del vendaval se materializó en una tempestad de arena que se cernía, oscura y veloz, sobre las llanuras infinitas. El rugido del viento, cargado de un eco primigenio, evidenciaba el poder incontrolable de la naturaleza. Los viajeros, aferrados a la tenue esperanza, se encogían ante la furia del desierto. Sin embargo, en medio del caos, el estruendo se transformaba en una danza espiritual, donde el desorden invitaba a la unión entre el hombre y su destino. Moisés, imperturbable ante la embestida del terror, se erguía como un faro inamovible. Con voz segura, instó a la caravana a refugiarse en la fortaleza de su fe, recordándoles que cada tempestad era una parte del plan divino. Las palabras del líder se perdían en la estridencia de la tormenta, mientras cada grano de arena parecía susurrar antiguas promesas de redención. Con la furia del vendaval arrebatando todo a su paso, Moisés alzó sus manos hacia la inmensidad, invocando a las fuerzas celestiales para que, en medio del caos, los protegieran. La tormenta rugía con fuerza mítica, pero en ese fragor el pueblo se aferraba a la convicción de que ningún obstáculo era insuperable cuando la fe iluminaba el camino. Cuando el último ulular del vendaval se disipó, el desierto, aún tembloroso, se cubrió de un silencio reverente, como el suspiro de un alma que acaba de renacer. La calma que invadió la tierra era casi sobrenatural, y los viajeros alzaron la mirada para encontrar en el cielo el bálsamo de una paz redentora. Una luz tenue y cálida se filtraba entre las nubes, revelando sutiles símbolos que parecían prometer un porvenir lleno de bendiciones. Los rostros se iluminaron con gratitud y asombro. La prueba de la tormenta se transformó en el testimonio de que el Altísimo había obrado en su favor. Entre susurros de esperanza, cada miembro del grupo entendió que, en la adversidad, se hallaba la semilla de la renovación. El silencio del desierto se convirtió en un altar en el que la fe se renovaba en cada latido. En ese instante de introspección, Moisés sintió con el alma que la travesía no era solo un exilio físico, sino un camino espiritual que los llevaría a descubrir la verdadera esencia de la libertad, sellada por el inquebrantable pacto con lo divino. Reanimados por el milagro de la calma, el grupo prosiguió su marcha a través de un paisaje que parecía esculpido por manos antiguas. Las ondulantes dunas y las formaciones rocosas se desplegaban como un lienzo de contrastes. La dureza de la arena se entrelazaba con destellos de luz que daban la sensación de un universo en constante transformación. Cada paso resonaba en la vastedad del desierto, evocando los ecos de profecías olvidadas. Los ancianos contaban historias de peregrinos de antaño, cuyas voces se fundían con el murmullo del viento, recordándoles que la travesía era una senda de crecimiento interior. La unión de los corazones se transformaba en la fuerza motriz que impulsaba a la comunidad, incluso cuando la implacable aridez amenazaba con quebrantar sus ánimos. En ese escenario casi mágico, cada grano de arena se convertía en testigo silente de una epopeya que iba más allá de lo terrenal, marcando el inicio de un viaje hacia la verdadera liberación. Al caer la noche, el fresco del desierto rivalizaba con el recuerdo del ardiente sol, dejando en el ambiente una inquietud palpable. Alrededor de un fuego vacilante, donde las llamas danzaban al compás de antiguas leyendas, se gestaban dudas y murmullos. Algunos viajeros se miraban con temor, cuestionándose si la fe bastaría para combatir los embates de un destino incierto. Moisés, percibiendo la fragilidad en aquellos corazones cansados, se adelantó para reconfortarlos. Con voz profunda y serena, les recordó que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia del miedo, sino en el coraje para enfrentarlo. Con palabras que parecían surgir del mismísimo susurro del desierto, les habló de la promesa de la libertad, y de cómo cada desafío era la forja en la que se templaría su destino. Así, bajo el manto estrellado y el crepitar del fuego, la comunidad encontró en la sabiduría de su líder la inspiración para renovar su lucha y encender la chispa de la esperanza en medio de la oscuridad. El alba se insinuaba entre las sombras, y justo cuando el temor parecía haberse adueñado de la noche, el firmamento se encendió en un fulgor inesperado. Una columna luminosa, mezcla de fuego y bruma, emergió de la inmensidad, erigiéndose como una señal inequívoca de protección divina. Aquella manifestación mágica, imponente y etérea, paralizó por un instante a todos los presentes.
Los rostros, bañados en la luz crepuscular, se llenaron de asombro y reverencia. Moisés, con la voz impregnada de certeza, interpretó aquel espectáculo como la intervención directa del Altísimo, que les recordaba que jamás estaban solos en su travesía. El rugido del viento y el crepitar de la manifestación se fusionaron en una sinfonía que alentaba al espíritu, transformando el miedo en una fe renovada y vibrante. Esa columna luminosa se convirtió en el guardián sagrado del paso, marcando un antes y un después en la historia de un pueblo que se atrevía a soñar con la libertad. Cuando el reencuentro con la calma parecía asentarse, un nuevo estruendo emergió entre las rocas de un cañón serpenteante. Del horizonte se perfilaban siluetas amenazantes, sombras que se acercaban con paso decidido y oscuro. La tierra, que momentos antes era testigo del milagro, vibraba ahora con el presagio de un inminente enfrentamiento. El palpitar acelerado de los corazones se fusionaba con el retumbar de la tierra, anticipando una confrontación que pondría a prueba la unión y el valor del pueblo. Moisés, consciente del peligro inminente, instó a sus compañeros a mantenerse firmes y unidos, recordándoles que la fuerza colectiva era la llave para desvanecer la sombra del opresor. La tensión se espesaba en el aire, y en cada mirada se leía la determinación de quienes sabían que el camino a la libertad estaba forjado en el templo del sacrificio y la fe inquebrantable. En medio del caos que amenazaba con devorar sus ánimos, el destino intervino revelando un remanso inesperado. Tras una larga marcha, la caravana descubrió un oasis escondido entre formaciones rocosas, un abrazo de vida en medio del desierto inhóspito. Las aguas cristalinas del oasis reflejaban el rostro del cielo, y las palmeras susurraban leyendas de tiempos de paz y redención. Los viajeros, sedientos tanto del líquido vital como del consuelo espiritual, se reunieron en torno a ese regalo divino. Allí, en un instante suspendido entre lucha y esperanza, se reparaban las fuerzas y el espíritu se fortalecía con la certeza de que cada pausa era parte esencial de la epopeya. Moisés aprovechó aquel interludio para compartir enseñanzas y recordarles que, a veces, los mayores milagros se esconden en la calma que sigue a la tormenta. El oasis se convirtió así en un santuario momentáneo de tregua, en el que el reencuentro consigo mismos preludiaba la continuación de un viaje forjado por la fe y la unidad. Bajo el manto de un cielo estrellado, cuando la brisa se tornó confidente y el silencio, cómplice, Moisés se retiró al interior de una cueva cercana. Allí, en la intimidad del refugio, una experiencia mística transformó su destino. De repente, el aire se llenó de un murmullo suave y celestial, y ante sus ojos se desplegó una visión que desbordaba en luz y saber. El cielo se cubrió de destellos titilantes, y una voz, tan serena como el agua del oasis, le reveló trazos del futuro, caminos por transitar, pruebas venideras y la ineludible grandeza de la misión que les esperaba. Cada palabra parecía tallada en la eternidad, recordándole que la lucha por la libertad iba más allá del mundo mortal y se anclaba en la promesa divina de redención. Emerger de aquella experiencia mística lo llenó de una renovada convicción. Saldría a guiar a su pueblo con la certeza de que, al final del sendero, el sacrificio se transformaría en victoria y en la realización del anhelado destino. Con el corazón inflamado por la visión y la mente despejada por nuevos designios, Moisés regresó al seno de la comunidad. La mañana siguiente llegó con un esplendor singular, y sus primeros rayos bañaban el desierto en un dorado que parecía pintado por la mano del destino. Los viajeros, contagiados por ese espíritu renovado, se reunieron con una determinación que reescribía la historia de su éxodo. Cada paso resonaba como un eco de la promesa divina. El horizonte, antes opaco, se abría en un sendero salpicado de esperanzas inquebrantables. La visión recibida transformaba cada vista lejana en un mapa sagrado, señalando que la travesía era, en esencia, un viaje interior hacia la libertad plena. La tierra, en su vastedad, se convertía en el testigo mudo de un destino que abrazaba el coraje y la fe con la misma intensidad con la que el sol abrazaba la arena. La comunidad se fundía en una sola alma, lista para enfrentar los desafíos que aún aguardaban, convencida de que su unión era la clave para alcanzar el anhelado mañana. Sin tregua, del horizonte emergieron señales que encendieron una alarma silenciosa en cada corazón. Se divisaron, entre las sombras del amanecer, grupos que se desplazaban con paso decidido, portadores de una amenaza antigua y despiadada. La sensación era inequívoca, los perseguidores habían vuelto, dispuestos a alcanzar la libertad a punta de fuerza y sin clemencia. El ambiente se cargó de una tensión casi palpable. Los murmullos se transformaron en gritos ahogados y los cuerpos se prepararon para el inminente enfrentamiento. En medio de aquel escenario de incertidumbre,
Moisés se erigió una vez más como la encarnación del valor. Alzando su bastón, convocó a la unidad y al Tempel, recordándoles que la lucha, por más oscura que pareciera, era solo la antesala de una victoria forjada en la fe verdadera. Cada latido, cada paso, se volvía parte de una epopeya en la que la libertad y el destino se encontraban en un duelo sin igual. Cuando el clímax del peligro alcanzaba su punto álgido y el temor parecía dispuesto a devorar la esperanza, ocurrió lo impensable. Un estruendo celestial, semejante al rugido de un trueno eterno, sacudió el desierto y trastocó la implacable marcha de los perseguidores. El suelo vibró bajo la fuerza de un acto divino, erigiendo, en un abrir y cerrar de ojos, una barrera de polvo y fuego que impidió el avance del enemigo. Aprovechando ese milagroso interludio, la comunidad se lanzó hacia la libertad. Moisés, con su bastón alzado y mirada de acero, marcó la ruta que los separaría del peligro inminente. La embestida del adversario se vio contrarrestada por la providencia, y en ese instante, la lucha se transformó en un testimonio del poder inquebrantable de la fe. El eco de ese milagro resonó en cada alma, convirtiendo el terror en un impulso hacia un destino sellado por la gracia divina. Con el estruendo de la confrontación aún vibrando en sus corazones, el pueblo prosiguió su camino hacia un horizonte impregnado de promesas. El sol, en su cenit, derramaba su luz sobre el desierto, dorando cada grano de arena que había sido testigo de sus sacrificios y triunfos. La tierra, abierta ante ellos como un inmenso pergamino, parecía susurrar que la travesía había sido la forja de un destino eterno. Moisés, con el rostro bañado en la luz de la esperanza y el alma repleta del eco celestial, observó el camino recorrido y asumió la mirada del futuro. Cada uno de los viajeros, marcados por la epopeya vivida, entendía que su éxodo era más que una huida, era la semilla de una liberación perpetua, un canto de fe que se perpetuaría a lo largo de las generaciones. En el crepúsculo de un día victorioso, mientras el viento seguía llevando consigo carcajadas y susurros de libertad, la epopeya del éxodo se cerraba con la promesa de que el espíritu humano, cuando se une en fe y coraje, trasciende lo terrenal para abrazar la eternidad.